en algún lugar está, pero nunca está inactivo. Es un hombre obviamente debido a su gran profesión como médico. Él es el médico obviamente del área de emergencias también del Hospital Perrando. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, doctor Julio Picón. ¿Cómo le va? Martín y Walter lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, acá estamos trabajando en pos de la comunicación. Doctor, yo sé y sabemos todos, porque lo estamos publicando, porque lo estamos siguiendo, el caso obviamente del Hospital Perrando, como todos los hospitales también del área provincial, con esta faltante de insumo y también obviamente con la escasez que hay. Cuéntenos usted, en línea adentro, digamos, cómo está la situación finalmente. Mire, la verdad que de un tiempo a esta parte, la calidad de prestaciones se ha ido deteriorando. Básicamente, más allá de la faltante de determinados tipos de insumos, no solamente de medicamentos, sino también de insumos para hacer algunas prácticas, por ejemplo, que a veces escapan inclusive a la política provincial, porque por ejemplo el tema de la adquisición de contraste para estudios complementarios radiológicos no es solamente un problema que afecta al Perrando, sino afecta también a instituciones privadas. Pero en realidad hay un problema que nos está visualizando, o mejor dicho, que se está subestimando, y es el tema del recurso humano, que es fundamental. Yo siempre tengo una frase que digo: vos un hospital lo podés hacer en una carpa, claro, directamente si tenés el recurso, y si no tenés el recurso, vos podés tener el Monte Sinaí Hospital, la estructura edilicia con la aparatología, pero si no tenés recurso humano es solamente un edificio y nada más, digamos. Doctor, y ese es el tema. Cierto que usted también hace un tiempo atrás nos contaba que la faltante, vamos a decirlo a las claras para que la gente también lo entienda, la mano de obra médica es digamos muy necesaria en nuestra provincia. En su momento nos había dicho que faltaba por lo menos más de 300 profesionales por lo menos en para cubrir todas las áreas esenciales del Hospital Perrando, pero en ello también muchos especialistas que finalmente, como no son bien pagados, se mandan a mudar, como se dice habitualmente, a trabajar inclusive a países limítrofes que están pagando muy bien, por cierto, por la calidad, digamos, de atención médica. Todavía continúa eso, ¿no? Continúa y digamos, inclusive se ha acentuado. Por ejemplo, yo te digo, en los últimos meses han renunciado cirujanos, terapistas, o sea, recurso humano especializado, que es muy difícil, o sea, cuesta mucho formar un terapista. Hoy por hoy es un recurso muy valioso, y se van, no te estoy diciendo que se van a Estados Unidos, no, se van acá a Formosa, ¿entiendes lo que quiero decir? Se van a Misiones, se van a Corrientes, ¿entiendes? Y uno dice, ¿por qué? Y la verdad que no es solamente la cuestión económica, hay todo un contexto. Yo le digo, sinceramente, a veces yo me pongo a pensar el tema analizando la provincia que está pegada con nosotros, que es Corrientes, que nos divide un puente. Históricamente se considera que en Corrientes los profesionales médicos ganan menos que acá en el Chaco. Además, muchas veces siempre se vio que había muchos profesionales que cruzaban el puente para trabajar acá. Pero la verdad que hay cuestiones que está establecida en la misma política de salud. Le quiero decir, a ver, le doy un ejemplo. Si usted se tiene que operar un apéndice, en Corrientes tiene el Hospital Escuela, el Hospital Vidal, el Hospital Llano. Sale de la ciudad de Corrientes, tiene Saladas, Esquina, Bellavista, Goya, Curuzú, Mercedes, Ituzaingó, Montecasero, Paso Los Libres, Santo Tomé. O sea, tiene una variedad de localidades que están estructuradas, digamos. Acá, de Resistencia Chaco hasta San Peña, tiene 200 kilómetros de nada. Bueno, o sea, si alguien se tiene que operar de un apéndice en ese trayecto, tiene que ir a San Peña o venir a Resistencia. Y bueno, y son cuestiones que realmente habría que empezar a diseñar una política de salud que no esté tan centralizada. Es más, le doy un ejemplo, acá nomás cerquita,
tenemos el Hospital Fernando y se inauguraron los hospitales Fontana, el Eva Perón de Barranquera, ahora inclusive el de Vilelas, inclusive con camas disponibles para descongestionar el Fernando. Y uno se da cuenta que la verdad que parece que la idea no funcionó, porque hay hospitales, o sea, esos hospitales que son así de referencia, no manejan una internación muy abreviada, los que manejan como Fontana, pero los que no, qué sé yo, Barranquera no, y Vilelas menos. Y todo se deriva acá a la ciudad. Bueno, lo saludo a mi compañero Walter Daniel. ¿Cómo le va, doctor Picón? Bueno, Walter Mescules. ¿qué tal, cómo anda? Bien, le pregunto porque justamente también de lo que tiene que ver no solamente la prestación en los sanatorios, en los hospitales públicos de nuestra provincia, y usted bien hace la aclaración, desde que desde Resistencia hasta Sáenz Peña no hay ninguna de las localidades que puedan prestar servicios de alta complejidad. Calculo que lo mismo debe pasar desde Sáenz Peña a Villa Ángela, desde Sáenz Peña hacia Castelli, más al norte, digamos, no solamente hacia Castelli, sino hacia Pampa del Infierno y otras localidades más allá, donde prácticamente tenemos hospitales grandes, pero únicamente en las grandes ciudades resistentes del Chaco y no en las localidades intermedias, digamos, donde tienen una gran cantidad de población. Pero por otro lado, también el sector de la salud pública privada, también por la falta de pago del gobierno de la provincia del Chaco de las atenciones o prestaciones que se efectuaron en estas entidades privadas. ¿Cómo lo ve usted desde el ámbito de vista médico a esta situación? Y en cuánto justamente puede perjudicar a la salud pública de nuestra provincia. Mire, el tema del sistema privado, hay una cuestión que también yo veo, y esto no quiero decir que la salud pública debería estar arancelada ni nada por el estilo. Yo al contrario defiendo la salud pública libre y gratuita, pero convengamos que hay prepagas, obras sociales, que utilizan el sistema público sin generar y con gastos y que no retribuyen para nada ni económicamente a ese gasto. Y esos usuarios están pagando un servicio que inclusive es costoso. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Hay otras ciudades que no están en la provincia del Chaco, obviamente, otras provincias que tienen un sistema de autogestión y de arancelamiento, pero no arancelamiento en el sentido que le cobra a la gente, no, sino la persona que tiene, por ejemplo, OSDE o Swiss Medical y se quiere hacer una radiografía, le facturan la radiografía. ¿Entiendes? Claro, porque recupero gasto, digamos, doctor. ¿Cómo recupero gasto? Hoy por hoy yo le puedo asegurar que en la guardia entra un paciente con por ejemplo, uno que anda en moto, o las famosas ART, que también son recontra costosas, le quiero decir, y un montón de gente que tiene accidentes de tránsito yendo a su trabajo o volviendo a su trabajo. Entonces digo, ese paciente que tiene, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, llega al hospital, ingresa a la guardia, se le hacen estudios complejos, tomografía, es evaluado por especialistas, inclusive pueden entrar a cirugía, entra, sale y se va a la casa sin que el sistema se entere que es Swiss Medical, por decirlo así, ¿entiendes? Y que no, más allá que también tenemos una estructura, el Hospital Fernando como estructura edilicia, es un hospital que ha quedado en el tiempo, le quiero decir, es un hospital muy abierto, ¿entiende? Es el diseño de pabellones que tenían en el siglo XX, y no, más o menos ediliciamente inclusive no sigue los estándares de los hospitales modernos. Exacto. ¿Entiende? Donde hay un control. Doctor, yo le puedo asegurar que le quiero decir, yo le puedo asegurar que el día que alguien, qué sé yo, no sé, enloquezca, por decir así, puede ingresar por la guardia, llegar hasta la habitación de los médicos y pegarle un garrotazo a alguien que no va a tener ningún tipo de freno. Porque es un sistema muy abierto. Por el Fernando tienen muchas entradas, etcétera, etcétera. O sea, entiende, se han vivido hechos de inseguridad inclusive, y no es por el tema del hospital, sino es por el tema de la estructura que tiene. Exactamente. Que por ejemplo, que eso ya lo ha solucionado el pediátrico con el nuevo edificio, por ejemplo. Doctor, por último, nos estamos yendo obviamente del tiempo también y del programa de hoy.
Usted en su red social, cosa que yo lo sigo y mucho en su red social, siempre publica en los Twitter, que cada tanto, bueno, muestra también la realidad de nuestro Hospital Perrando. Y entre ellos también publicó el gran, digamos, cementerio de ambulancia que tiene nuestro hospital, de unidades que medianamente son nuevas, es decir, 2015, 2018, que se han puesto en funcionamiento y por la falta de un repuesto o por la falta de cubierta quedaron tirados y alojados obviamente en la intemperie. ¿Qué detalle nos puede dar con respecto a eso, si puede ser breve también? Mire, realmente, acá si uno quiere mejorar el sistema de atención prehospitalaria, no necesariamente se mejora eso aumentando el número de ambulancias, le quiero decir. Es fundamental el tema de la ambulancia, pero se necesita también que la solución sea adecuada y eficiente. O sea, la ambulancia no tiene por qué actuar como un remis, por decir así, de ver. A veces le digo sinceramente, uno ve en la guardia que lo traen, lo depositan ahí y uno dice, a ver qué te pasó, y nada, y bueno, chao. Entonces uno dice, al final se generan gastos que son superfluos, le quiero decir, ¿entiendes? O sea, no amerita, digamos, el movimiento de una ambulancia. ¿Cómo? No amerita el movimiento de una ambulancia, algunas prestaciones. No, por eso le quiero decir, no sé si es una cuestión muy preventiva. Más de una vez he visto accidentes de tránsito donde veo al accidentado que está parado, mandando mensajes y esperando a la ambulancia. Me parece que habría que ajustar los protocolos. Hay otras ciudades del país, como por ejemplo el mismo SAME, la misma provincia de Buenos Aires, que tiene, fíjese, la gestión de Kicillof, y la ciudad de Buenos Aires con la gestión de la Reta, tiene un protocolo que son bastante buenos, le quiero decir. Entonces, evitan la movilización innecesaria de una ambulancia. Pero además, le quiero decir, el tema de las ambulancias, que hay ambulancias que son patentes AG, que están paradas, y yo digo, wow, son ambulancias relativamente nuevas. No sé cuál será digamos, el factor que hace que esté parada, que esté descompuesta o con alguna falla mecánica, pero evidentemente habría que, me parece que son cuestiones de políticas de gestión que está fallando, y que yo no quiero personalizar la culpa a nadie, pero alguien tiene que controlar el tema de eso. O sea, yo le digo, una empresa, cualquier empresa que tenga una red de transporte, qué sé yo, esto que hace un transporte de encomienda, etcétera, etcétera, debe tener personal que están controlando las unidades, si están bien de aceite, de líquido de freno, etcétera, etcétera. Claro, entiendo. Y me parece que deberían cuidarse de eso, no es nomás agarrar una licitación, comprar una ambulancia nueva, para yo dejarlo ahí y comprar otra. Correcto, entendido. Doctor Picón, nos quedamos sin tiempo. Como siempre, muy amable de su parte. Le había pedido por interno 5 minutos, pero finalmente nos extendimos un poquito más, así que agradezco y mucho esta conversación, ¿sí? No, gracias a usted, gracias.